Ya. Vamos al inicio a la entrevista del día de hoy, día lunes 27, ¿cierto? Dale De micro, junio. Eh, dale micro. Eduardo, Chris, espérenme. ¿Me escuchas? Ahí sí, Perfecto. ahí sí, Andrea. Solo escucha, ya. Ok, Ya, gracias. ahora sí. Oye, qué Estamos, complicado. estamos, estamos en condiciones ya. Ya. Bueno, en el día de hoy, eh, bueno, logramos concertar, gracias a la buena voluntad de Andrea, una entrevista en nuestro espacio en pleno momento que estaba todo el litigio del asunto Ventana y que ya a esta altura ya finalizó. Pero igual nosotros no tenemos idea más allá de lo que informa la prensa, la televisión o escuetamente algo por ahí, qué fue lo que pasó, qué es lo que ocurrió, nada de eso. Eh, entonces la idea es tener un concepto de todo el proceso que se hace para poder negociar este tipo de cosas, de todo lo que se hizo, lo que faltó por hacer, por qué se bajaron, o sea, toda esa interrogante que nos nace a nosotros en el día de hoy. Sí, Para eso, obviamente tenemos a Andrea, un placer de tenerte acá. Me alegra mucho que estés con nosotros participando. Bienvenido a este espacio. Bienvenida. ya. Muy amable, muchas gracias, buenas noches. Es primera vez que me presento en un programa de esta índole con Twitter. Contarles a todas las personas que están escuchando que esto no ha terminado. Ya me gustaría, si me lo permiten, explicarles un poco, si tengo el tiempo, ¿cierto?, de qué sucedió en esta división Ventana. A nosotros se nos dijo de una manera muy fuerte, digo yo siempre brutal, que cerraban las Andrea, divisiones. ¿Sí? Andrea, déjame hacerte unas preguntas primero porque me Por interesa favor. eso que es fundamental. Que yo Sí. creo que han habido ¿cómo se llama? Opiniones en la gente que no participa en esto, Uh-huh. de que este problema estaría superado y yo estimo que no, que es un problema que va a permanecer por harto rato. Pero antes que Sí, entrar en materia, para que la gente entienda qué es lo que significa una negociación como esta y qué es lo que está pasando, te quiero hacer algunas preguntas previamente, ¿ya? por supuesto. Primero, yo estuve investigando un poco, tú llegaste a Puchuncaví con tu padre, que venía de la Fundición Paipote, hace más de 50 años, y por lo tanto tú tienes una conmoción no solo afectiva con el lugar, porque llegaste hace muchos años y eres de Puchuncaví, ¿ya? De ahí. Y eso hace que tú tengas una relación distinta con Ventana, digamos, que tú te criaste ahí, etcétera. Y Ah, además, lo interesante de tu caso, yo no te conozco, pero te he visto doctor, que tú no perteneces a la tradición sindicalista chilena, porque tú te ingresaste recién en el 2018, siempre trabajaste en, ¿cómo se llama?, en el área de recursos humanos, etcétera, y el 2018 te postulaste a dirigente, ¿ya? Y además vienes de un origen que es la Fundición Ventana, que es una fundición que fue vendida por Enami a Codelco cuando Enami tuvo algunos problemas financieros, una fundición que con Enami estaba en números azules, por supuesto bajo los estándares de Enami, que significan remuneraciones más bajas, etcétera, diferentes costos. así es, así Y es. entonces, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo ha sido esta experiencia de ser sindicalista con el CAN ahora y con estos verdaderos tiburones que hay en el sindicalismo colombiano, que pertenecen a partidos políticos, etcétera, y tú eres algo bastante más prístino, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la dirigencia sindical? Em, Muy buena introducción, muchas gracias. Buenas noches. Primero, un poquito digamos, de aclarar. Yo vengo de Taltal, Ya. de Enami Taltal, Empresa Nacional de Minería.
llegué a esta región cuando éramos chiquititos, somos 7 hermanos, mi padre y mi madre. Llegamos a Ventanas, ya con un cambio brutal de vida, éramos nortinos, con chala, traje de baño y poca ropa, por decirlo así, a vivir a un lugar donde pasamos mucho frío, pasamos muchas necesidades, porque el sur era muy brutal para nosotros como familia y costó un mundo a readecuarnos, ¿cierto? Readecuar nuestra ropa, nuestra modo de vida, ¿cierto? Digamos, a vivir. Pues. Mi padre pensó en sus 7 hijos, en que viviendo en Taltal no nos iba a poder ayudar mucho la educación, porque Antofagasta era la próxima ciudad de, digamos, de educar a tus hijos cuando sean adultos. Así que mi viejo, muy sabio, él que en paz descanse, pensó en el futuro de sus hijos. Nos costó mucho salir adelante, pero con los valores, con la crianza de padre y madre muy sacrificados, nosotros crecimos. Y bajo el alero del sacrificio de un padre que trabajaba 16 horas diarias, trabajaba mucho sobretiempo para poder mantener a 7 hijos. Alcanzó a llevar a 2 hermanos a la universidad, con todo lo que significó aquel sacrificio, ¿ya? Y yo alcancé a llegar a un liceo comercial donde estudié la contabilidad. En esos años estudié durante 5 años la contabilidad, por lo tanto soy contadora, ¿ya? Él vio la potencial de cada hijo y a uno lo envió al liceo técnico, a otro al liceo industrial, el otro se fue de marino, así distribuido en todos lados, y cada uno aprovechó el espacio donde nuestro padre, ¿cierto?, nos envió. Yo me levantaba a las 4 de la mañana porque estudié en Valparaíso, llegaba a las 4 de la tarde a mi casa todos los días, pero eso era parte de la vida y el sacrificio era parte nuestro, por lo tanto crecimos con ese ímpetu de ser alguien más en la vida y no quedarnos ahí ni llorar sobre la leche derramada y porque éramos pobres no podíamos hacer nada más, al contrario. Bueno, conforme va pasando el tiempo, efectivamente mi padre trabajaba en Ventanas. Yo llegué a hacer la práctica y costó un mundo conseguir la práctica hasta que llegué a hacer la práctica, y después durante 4 años con diferentes tipos de contrato, como contratista, empresa externa, logré que me contrataran en el año 86. De ahí para adelante empecé a hacer mi carrera laboral, ganándome, y donde nadie quería ir, iba yo. Trabajo difícil, allá partía yo. Así que trabajé en la planta de ácido, en productos metalúrgicos, servicio médico, contabilidad, de todas las áreas, ¿ya? Y empecé como a conocer mucho más la empresa. Llegué a tener el cargo de jefatura, de jefa de bienestar, donde me gané mucha gente, porque ese bienestar era para ayudar a la gente. Y ese era mi concepto, apoyar y buscar de una manera bastante precaria. En ese tiempo teníamos un bienestar bien pobre, y buscar de mejor manera las lucas como para poder ayudar a los trabajadores y trabajadoras en la parte de salud, ya para hacer un contexto y resumen. Efectivamente éramos ENAMI, empresa austera, sueldo muy austero, y llegó Codelco, nos compra a ENAMI, a la división Ventana, y dejar que antiguamente nosotros éramos números azules, manteníamos a Paspote, ¿cierto? Manteníamos a todo ENAMI. ¿Qué año fue eso, para que la gente sepa? En 2005. En el año 2005, Codelco nos compra. Nosotros en ese tiempo teníamos un costo de $430 millones, y cuando nos compra Codelco, revalorizó la empresa y pasamos a costar más de $900 millones. ¿Ya? Eso y de ahí para adelante empezamos a hacer un problema para Codelco. Nunca nos quisieron. Nunca, digamos, y lo digo con conocimiento de causa, siempre tuvimos el fantasma de que no nos querían y de que éramos un problema y que éramos carga para ellos. Siempre lo hicieron saber también, ¿ya? Así que trabajamos bajo ese concepto, y de hecho cuando llegó Codelco éramos un solo sindicato. Se preocuparon de crear otro sindicato, y que hoy día estamos aliados con nuestros compañeros y compañeras de sindicatos. Se partió en 2 el sindicato y eso nos quitó fuerza en aquellos años. Y de ahí para adelante, bueno, yo empecé a
como te digo, como siempre trabajar y logré llegar a tener un cargo de jefatura con mucho sacrificio y mucha responsabilidad. Por algo me gané todos estos, digamos, subidas de nivel que le llaman. Y de ahí para adelante trabajar. Y yo estaba trabajando en el área de recursos humanos, en el staff de la gerencia de recursos humanos, y yo sentí que no me estaban como aprovechando. Yo sentí que tenía mucho más que entregar. Y había una necesidad, no sé si de dirigente o dirigente, me pidió un ex dirigente sindical si me iba a trabajar al sindicato. Yo la verdad le dije que no, porque igual tenía una vida súper tranquila, una familia bien compuesta, no quería echar a perder lo que tenía. No te preocupes, qué sé yo, va a trabajar nomás, así como horario. Ya, pues, así que me fui para allá. Antes de eso, yo me gané un premio que fue un reconocimiento de los compañeros de trabajo de toda la división que me eligieron como Orgullo Codelco. Ese es como un premio que te hacen tus compañeros de trabajo y que Codelco tenía en ese tiempo. Incluso auditaron nunca se había auditaron ese premio y que me gané y que fuimos 3 los elegidos. Yo saqué el segundo lugar y contenta por eso. Y después de ello, cierto, salté al mundo sindical y que saqué en ese tiempo tercera mayoría, me fui como tesorera, los números es lo mío, los números son mi pasión, y obviamente empecé a hacer gestión y me empecé como a mostrar por ese lado, ¿ya? A la siguiente reelección, que son cada 2 años, arrasé con las votaciones y ahí pasé a ser la presidenta del sindicato. Todavía no me creía el cuento, porque salamera no soy, y decirles pam, pam, vino, vino a las personas que tenían que portarse bien, porque no podía defender lo indefendible, y esa siempre ha sido mi forma de trabajar y de ser con nuestros asociados. Así que, y de ahí para adelante empecé a tener la presidencia, y después la siguiente votación volví a sacar mayoría, y a la tercera nuevamente mayoría, así que presidenta. Mi trabajo como tal siempre fue de bajo perfil, yo creo reconocido por mis pares, pero no más que eso, no no salir más allá de la división, aun cuando tengo el cargo de presidenta de la zonal, que reúne a los 5 sindicatos que son de la 5ª región de la Federación de Trabajadores del Cobre, pero como manejar un gran equipo, un gran grupo, con el ánimo de unificación, con el ánimo de trabajar, de sacar experiencia de cada división, ¿cierto? Hasta ahí bien. Y como siempre nos habían estado diciendo que ustedes son pérdidas, que aquí, que allá, y bueno, y ahí nosotros ajustándonos, bajando dotación, ¿cierto? Nosotros antes éramos 1.300 trabajadores propios y hoy día somos 760 haciendo la misma pega y mucho más. Por lo tanto, se ha hecho una reestructuración brutal, pero sí aumentó el número de trabajadores contratistas, y eso también hay que decirlo, ¿cierto? Y llegamos a este término que le digo yo de lo que hoy día nosotros nos tenía sin saber qué iba a pasar con nosotros. Cuando nos dicen, como se dice brutalmente y lisa y llanamente, vamos por el cierre de la fundición, y eso fue un golpe fuerte para nosotros. Oye, Andrea, antes de entrar sobre el cierre y lo específico de lo que pasaron los días, porque más o menos yo entiendo, pero es importante que lo veas. ¿Sí? Tú vives en la comuna, ¿no es cierto? Sí, yo me cambié hace poco tiempo ya de la comuna de Ventanas, porque lamentablemente el transporte no es el que uno necesita, a pesar de que hay una cantidad de empresas ahí en el polo industrial, no hay alcantarillado como corresponde, no hay un transporte como corresponde, ¿cierto? Y se encarecía mucho, ¿cierto?, la vida en viajar mucho, y yo necesitaba prepararme, estudiar en las noches, y yo estudiaba en las noches,
yo llegaba a la 1 de la mañana a mi casa, así que era como mucho, mucho más sacrificado que antes. Así que opté, después que me casé, a vivirme en Concón. Y ahí terminó medio como para Viña y después para Ventana para viajar todos los días, ¿ya? Ok, oye, y tú que conoces Ventana, porque yo una duda que tengo es realmente lo que piensa la comunidad del cierre o el hipotético cierre de Ventana. ¿Qué es lo que piensa realmente la comunidad? Porque mucho se vende que la gente, la intoxicación, y que pueden tener diferentes motivos, y que después podemos entrar en este tema, pero ¿qué es lo que piensa la comunidad realmente? Mira, hoy día la comunidad está preocupada porque quienes estuvieron reclamando en contra de la división, personas que lamentablemente no llevaban mucho tiempo en la zona, principalmente Quintero, y que tampoco sabían todos los avances que se hicieron en la división Ventana para lograr captar del 100% del dióxido de azufre a captar al 95,6% de las emisiones, y que la gente no tenía por qué saber, ¿te fijas? Pero sí, desde el año 90 a la fecha, se han hecho innumerables inversiones. Y te digo por qué piensa, porque quienes nos atacaron durante mucho tiempo, nosotros no fuimos capaces de defendernos. Nunca cuestionamos, nunca defendimos, nunca salimos a defendernos, porque nosotros pensábamos que Codelco iba a sacar la cara por nosotros e iba a informar y a decir qué se había hecho en Ventana para minorar, ¿cierto?, la contaminación. Pero el tema va en que... y ahí donde nosotros hoy día empezamos a gritar, es que, primero, las personas que han estado reclamando, aparte de ser violentas, de la forma que se refieren, ¿cierto?, son menos, muy pocas, y gritan fuerte, pues así que nosotros nunca hicimos frente a ello hasta el día de hoy. Y la preocupación es bastante grande porque cerrar la fundición, que al fin y al cabo después va a que la división entera se cierre, y que hay 2.200 puestos de trabajo, que son 760 trabajadores y trabajadoras propias, y el resto, ¿cierto?, son de empresas contratistas, ¿ya? Y que el 90% de los trabajadores de las empresas contratistas pertenece a la comuna, y el 50% que viven en la comuna y otros en Viña, Villa Alemana, Quillota, ¿cierto?, que emigraron de ahí justamente por los estudios de los hijos algunos, y otros se quedaron acá. Pero es eso en general, y que nunca se habló bien de la división, porque somos los únicos, la única empresa que es controlada con las emisiones que se tienen. Pero nunca nadie ha dicho que nosotros captamos el 95,5%, 95,6% de las emisiones. No así el resto de las empresas, que son más de 14, ¿cierto?, que emiten contaminantes bastante importantes, que son, ponte tú, el benceno, el tolueno, los hidrocarburos, fenoles, mercaptano, butano, etano, metano. O sea, te puedo dar una cantidad de listas, y que eso jamás, nunca se ha controlado, aun cuando hay un informe en la Contraloría, que es del mes de mayo, y que dice que cada 5 años debió haberse regulado la normativa ambiental, cosa que nunca hicieron. Y lo otro que es muy importante que sepan, que desde el 2010 a la fecha nunca se ha hecho un análisis o un examen a todas las personas, ¿cierto?, que fueron intoxicadas, ¿ya? Y que tengan un sustento real, ¿cierto?, que somos los responsables a pesar de llevar casi un mes de detenidos y las intoxicaciones siguen apareciendo en Quintero, ¿ya? Pero tampoco yo puedo cerrar los ojos y decir que que la empresa no contaminaba. Nosotros contaminábamos mucho. Pues yo vivía allá, yo crecía allá, yo sé lo que era el gas, yo sé cuando el gas tú lo tomas y te lo tragas y te da un raspe en la garganta, y que después eso se quitaba porque tú después te limpias. Lo que quiero decir con esto es que después que se instauró la planta de ácido
después que hicieron otro proyecto de instalar precipitadores electrostáticos, después que cambiaron del horno reverbero al horno eléctrico, después que instalaron la red de monitoreo con las 7 estaciones, y después que se invirtieron 160 millones de dólares para cumplir el decreto supremo. ¿Te fijas? Todas estas inversiones hechas, tenemos una planta de ácido, una planta de oxígeno, una central térmica, una planta de riles, ¿ya? Es una muy grande inversión que se ha hecho para no seguir contaminando como se hacía antiguamente. Eso es así, ¿ya? Andrea, yo te voy a dar una tesis, ¿eh? Yo no manejo mucho el tema de ventana y no tuve tiempo de bajar los informes ambientales, etcétera, información que por lo demás es bastante pública. Yo creo que en general las empresas que están ahí están cumpliendo las normativas, ¿ya? Porque si no estuvieran cumpliendo las normativas, lo que le correspondería a la autoridad es cerrarla, a menos que haya un acto de corrupción, cosa que en general tiendo a pensar que no hasta que me muestren lo contrario. El problema, para mí, es que cuando tú das permisos ambientales y tienes una norma, la norma no se hace pensando que vaya a instalar 14 empresas juntas. Entonces, este también es un problema de ordenamiento territorial, y en que la autoridad tiene una norma que está regulada por ley, etcétera, pero si yo pusiera 100 empresas ahí, obviamente la norma que tenga me va a dejar la cagada, porque la acumulación de los contaminantes de las diferentes empresas genera exceso. Entonces, este es un problema más que de ventana, que yo entiendo que cumple la norma, que a veces ha tenido algunos eventos, como todo en la empresa, sino de ordenamiento territorial al final. Carloncho me estaba diciendo que, y ahí yo quería hacerte un poquito, no sé si corrección es la palabra, pero contarte que estos hidrocarburos y estos COVs, estos elementos, no son medidos, ninguno de ellos por si acaso, ninguna de estas empresas es medida. La única que es medida y controlada es la termoeléctrica, que hay 3 termoeléctricas al lado nuestro que emiten lo mismo que nosotros y que por supuesto no salen en ninguna parte de la película, solamente nosotros. Y estas 14 empresas, de acuerdo al informe de Contraloría que salió en mayo de este año, ahora hace poco, que esto no están siendo monitoreados, no están siendo evaluados, por lo tanto, no tienes cómo decir que ellos emiten y cuánto emiten. ¿Me entiendes tú? Era para aclarar ese punto, porque nos han acusado porque somos los únicos que somos medidos, sí, pero también no han sido claros cuando la ministra de Medio Ambiente te indica que el dióxido de azufre lo emite el 62% la fundición de ventana. Hasta yo, escuchando eso, creo que estamos contaminando mucho y eso hay que cerrarlo. Pero lo que no dijo la ministra fue que ese 62% corresponde al 4,4% que no alcanzamos a captar, porque nosotros captamos el 95,6% de los dióxidos de azufre, ¿me entiendes tú? Así que quería como aclarar un poco ese concepto y ninguna de las empresas que están en el polo industrial es medida, ninguna. Correcto. Eso quería decir. Claro, y bueno, ahí además hay 3 centrales que también están quemando carbón y están emitiendo SO2 y SO3 de forma sistemática, digamos. Así es, ellas son controladas con el dióxido de azufre y el PM10, que son las materias particuladas de 10 y de 2,5. Ok. Y lo otro contaminante, bueno, yo no manejo mucho el tema ambiental, pero me imagino que hay un problema. Ahora, me gustaría cuéntanos un poco cómo partió esta lucha que ustedes han tratado de dar por el cierre de ventana. Yo en algún momento estuve trabajando en Codelco y efectivamente en los estándares de Codelco, con los costos de Codelco, ventana era una división que en el fondo estaba en rojo cuando estaban en AMI, ¿no? Entonces siempre fue una cosa difícil, digamos, para Codelco manejar. Pero cuéntanos cómo se empezó a dar esto a partir del 2018, donde hubo esa intoxicación masiva, y que obviamente los diputados, senadores, como siempre, salen para la tele a ponerse al lado del pueblo y a hablar peste contra todo para defender popularmente. En ese caso fue Chaguán y Girardi, que yo escuché algunas de Redento que fueron bastante destempladas, diría yo, solamente con el objetivo de captar. Cuéntanos cómo se fueron dando los hechos del 2018 con esa intoxicación masiva.
No, perfecto. Mira, para decir que sí, Giraldi nos acusó de asesinos y Chaguán obviamente también nos acusó de lo que quiso y justicia y vamos demandando miércoles como lo hizo hasta ahora. Al igual que hoy día el gobernador del señor Rodrigo Mundaca y el alcalde Puchuncaví, para dejarlo claro. En el 2018, si ustedes recuerdan, hubo una intoxicación masiva nunca antes vista en el país, más de 1.500 personas intoxicadas, ¿cierto? Y a quienes acusaron, adivinen a quién fue, Codelco Ventana, ¿ya? Nosotros no salimos a defendernos, al contrario, salimos a pedir plata para inversión. No nos salimos a defender porque pensamos que la justicia iba a hacer lo suyo y que Codelco nos iba a defender. Yo no sé si ustedes recuerdan que en ese tiempo hubo en ENAP, fallecieron 3 trabajadores. Estos trabajadores murieron intoxicados con un veneno de un petróleo iraní que trajo ENAP y que ese petróleo iraní lo tenían allá en Talcahuano y que hubo problemas allá y lo trajeron acá. Y esa intoxicación masiva correspondía a ese elemento, ¿ya? Claro. Que nunca más se habló del tema, nunca más. Eran unos petróleos que traen contenido alto de gas sulfídrico. Exactamente. Que el olor a huevo podrido, para que la gente lo entienda, ese olor a huevo podrido es el sulfídrico. Dale, incluso gente nuestra le llegó a Ventanas también, ¿ya? Por lo tanto, cuando se les cae la tesis de que había sido responsabilizada la fundición de Ventana, nunca más nadie habló, pero se nos acusó a nosotros y quedó en la retina de todo el mundo, de los periodistas que hoy día venden con eso, venden que nosotros fuimos los responsables y nunca fue y nunca hemos sido los responsables de aquella intoxicación. También decir que hay un informe de la Contraloría, el mismo informe en el que indica que nunca se les hizo exámenes a las personas, ni nunca se les ha hecho exámenes a las personas que están siendo intoxicadas hoy día, porque nosotros ya vamos a cumplir un mes de detenidos y resulta que siguen habiendo intoxicados en Quintero. Yo no sé si han visto las noticias, en el colegio Villa Francia hace 2 días, en el mismo colegio hace 4 días atrás. Durante todo el mes, a partir del 6 de junio, cuando se nos acusó de ser los responsables, nosotros estamos detenidos desde aquella fecha. Ya, para dejar en contexto que estando detenidos, la gente sigue intoxicada, pero cuando el presidente Boric hace un anuncio que por las intoxicaciones de Quintero, ¿cierto? En la llamada zona de sacrificio, se cierra la división Ventana. Cuando no hay argumento, cuando no hay documento, cuando no hay respaldo, créeme que esa noticia fue una chuecura, por decirlo muy suave. Fue brutal para nosotros que nos trataran como nos trataron y empezamos a sacar la voz desde ese entonces. ¿Y tú crees que la decisión la tomó Codelco o la tomó el gobierno? Yo te quiero responder con otra pregunta. ¿Quién elige al directorio Codelco? Hay 5 directores de Codelco nominados por el gobierno. Sí, correcto. ¿Quién tomó la decisión? El gobierno. Codelco. Obviamente, o sea, pero también dejar claro que esto se viene dando hace tiempo, no nos cerró la derecha y justamente el presidente que hizo un acuerdo, un compromiso con los mineros del cobre, que iba a potenciar, ¿cierto?, las fundiciones, como se nos dijo hasta el último día, hasta el día antes de que nos dijeran que iban a cerrar. Nosotros confiamos en que iban a potenciar efectivamente las fundiciones, pero la primera fundición que cierran es a nosotros y nosotros empezamos a decir, ¿qué pasa si nosotros cumplimos? Cuando la ministra, dígame. Y tú tienes la impresión, porque yo tengo la impresión que esta decisión, porque mira, Codelco es una empresa que tiene sus problemas como todas las empresas, pero es una empresa relativamente seria. Por ejemplo, el cierre de Salvador, que se estudió, son procesos que toman 4 o 5 años y se estudian con los trabajadores, se toman decisiones y se van haciendo. No anuncia Codelco de la noche a la mañana un cierre, eso no lo hace Codelco no es así. Es una cosa mucho más estudiada y se trabaja con los sindicatos, con los trabajadores. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo tuve la impresión
que esto fue una movida del gobierno como para decir, somos el gobierno ecologista. Así es. Pero mira, nosotros somos el cordero de sacrificio, porque cuando la ministra muy sinceramente dice que Ventanas cumple, y cuando le preguntan, ¿y qué va a pasar con la gente que va a quedar desempleada? Ese no es mi tema, yo estoy preocupada del medio ambiente y del planeta, que me parece bien que se preocupe del planeta, pero cuando también hoy día veo en la prensa que ella dice que van a desaparecer todas las empresas, de ahí las voy a sacar, créeme que ahí se me cae por completo su profesionalismo y su preocupación respecto a qué hay en esa empresa. Efectivamente, esas empresas emiten contaminantes, sí, pero hagan algo como corresponde, como es medir lo que están emitiendo y controlar como nos controlan a nosotros. Pero hoy día eso no está controlado. Insisto, ninguna empresa es controlada, ninguna de las 14, ninguna, ¿ya? Por lo tanto, cuando te acusan y te meten al saco como a todo el mundo, estamos viendo que eso no es correcto, ¿ya? Pero también ensuciarnos la imagen desde un tiempo a esta parte, tampoco nosotros fuimos capaces de defendernos. Y decirte que nosotros hace 4 años empezamos a pedir inversión para ventanas, y ese proyecto que lo hicieron especialistas nuestros, se fue a Santiago con una empresa privada que la revisaran, lo validó, otra empresa privada lo validó, otra empresa privada también lo validó, y no contentos con eso, porque tenían que encontrar algo malo, lo llevaron al exterior, al extranjero, y el extranjero encontró maravilloso ese proyecto, y que ese proyecto valía 29 millones de dólares hace 4 años, hoy día vale 53 millones de dólares, ¿ya? Y que por supuesto no lo consideraron, no les interesó, y para gastar más de 400 millones de dólares sí tienen para cerrar la división ventanas, porque eso es lo que tienen. Y porque tienen que desmantelar, y porque tienen que sacar la escoria, y porque tienen que hacer un montón de cosas, digamos, de limpiar las instalaciones que están dentro de la división. Por lo tanto, cuando tú dices, ya, y se gastaron 35 millones de dólares en remodelar un edificio en Santiago, entre medio pandemia, se nos cae todo, toda la credibilidad, se cae todo lo que ellos dicen ser orgullo, que para nosotros no lo es, y de la forma que hemos sido tratados bastante mal, porque sí, como tú bien dices, porque perfectamente esto se pudo haber hecho como conversado, consensuado, con largo tiempo, porque cuando te hablan que hasta ese día no había ningún proyecto de mega fundición, no había ningún proyecto hoy día de capitalización para Codelco, nada. Sí. Yo pregunté, oye, si nosotros cumplimos, ¿por qué? Ah, y la periodista le pregunta, la Jimena Rincón le pregunta, oye, ¿y Ventanas cumple? Sí, ¿por qué lo van a cerrar? Bueno, porque más adelante va a venir una normativa que no van a poder cumplir. O sea, como alguien dijo, el sillón de Domoto, Donoto. Oye, estuve en un tuiteo con una persona del gobierno del Ministerio de Minería, entonces que defendía el cierre diciendo que se iba a construir una mega fundición, y yo le dije, le remandé un tuit y le dije, pero bueno, si se van a construir son 15 años para construirla. Así es. Y él me respondió, no, si el proyecto está listo por ENAP. Entonces yo le respondí, entonces son 10 años. Porque más o menos se toma una fundición unos 10 años. Es que ellos no han sido claros, porque mira, cuando nos dieron esa mala noticia, también se levantó Enami, pues Enami nos vino a apoyar porque también estaban preocupados, que no sabían qué iba a ser de ellos, y a ellos lo estaban cerrando también. Y hoy día lanzaron que se iba a cumplir si ni siquiera los dirigentes sindicales sabían. Sí. ¿Te fijas? Y los pequeños mineros, porque en fundición, para que sepan esto, esta fundición procesa los minerales de los pequeños mineros de toda la zona de Petorca. Y eso es un traspaso como una obligación. Los pequeños mineros, ¿en qué están? Deben estar medio... Están enteramente preocupados, no medio, entero. ¿Por qué? Porque la ley 19.993, que es la ley que obliga a Codelco Ventanas a recibir los concentrados de los pequeños y medianos mineros, los obliga, porque somos una empresa de fomento al país, ¿ya? Obliga, ¿y qué quieren hacer hoy día? Porque
para anunciar un cierre de una división, primero te estáis pasando la ley por cualquier parte, porque antes de decir que se cierra ventana, ¿cierto? Primero tienes que eliminar la ley 19.993. Y es ahora donde hoy día el Parlamento tiene la decisión de eliminar o no eliminar la ley. Y nosotros insistimos en que los parlamentarios tienen la obligación moral de no eliminar esa ley, porque ellos tienen un deber patriótico, tienen un deber de responsabilidad con el país. ¿Sabes qué está pasando y qué va a pasar? Que se van a llevar todos nuestros concentrados, toda nuestra riqueza fuera del país. Nosotros no procesamos solamente cobre, esas tierras raras que le llaman, no son tierras raras porque nadie sabe lo que tienen. Esas tierras tienen oro, tienen plata, molibdeno, tienen zinc, níquel, azufre, platino, paladio, selenio, teluro, renio, radio. Te puedo decir un innumerable, la tabla periódica completa es la que se llevan fuera del país. No venden solamente concentrado de cobre. Por lo tanto, cuando tú ves que a tu país lo van a seguir, como te digo, destruyendo y enviando la riqueza a externo, claro que duele, claro que tú dices qué están haciendo y qué quieren hacer, porque yo pensé que este gobierno iba a hacer todo lo contrario, que iba a preocuparse, ¿cierto?, de levantar la industrialización. ¿Por qué no tener una empresa de alambrones si tenemos nosotros mismos una empresa que vende cobre? El cobre nuestro es el único, es más que un filete, no sé qué viene más arriba del filete, ¿ya? Sí. Es de 99,99% de pureza, de puro cobre, y es transado en las bolsas de Londres, de Shanghái, de los grandes países, ¿cierto? Todos quieren tener este producto, y también lo quieren eliminar porque no hay nadie más que saque este producto. Y nosotros antiguamente teníamos una planta de metales nobles hasta el 2013, porque por no invertir $7 millones, nosotros sacábamos oro, plata, platino. Yo tuve en mis manos la barra de oro de 99,99% pureza, de 18 quilates, de 12,5 kilos. Era un oro puro, y que hoy día eso ya no se procesa. ¿Y sabes qué hacen con el barro anódico de donde tú sacabas el oro, la plata, el platino? Se lo llevan a una empresa privada. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿y quién gana acá? ¿Gana el país? Oye, porque, sí, dale nueva. No, porque hoy día se les cae la tesis de lo intoxicado, se les cae por completo. Y hoy día ya empezaron a meter, ¿cierto?, que es la parte económica. Y todos sabemos por qué es la parte económica, pero lo peor de todo esto es que esto se venía dando hace tiempo, y que las personas estas ambientalistas, la señora Cata Alonso es la que tenía toda la información, y tenemos un audio que anda circulando por ahí que ellos tenían la información de que Ventana se cerraba sí o sí, pero encontraron el argumento justo en el día número 100, y el día que tuvimos un pic, que está dentro de la normativa ambiental, que está dentro del plan operacional, y que está dentro y que eso fue a las 1 de la mañana. ¿Me entiendes tú? Sí. Para que la gente entienda, hay redes de monitoreo, entonces están dentro de normas. Estas redes son prácticamente automáticas, y efectivamente el día 6 de junio a la 1 de la mañana tuvieron un pique. Eso significa que se salieron de la norma e inmediatamente se generan la ley, separan los sistemas, etcétera. Exacto. Y eso ¿sabe por qué sucede? Porque nosotros tenemos un clima que nosotros trabajamos con la rosa de los vientos prácticamente, porque tienes que ver hacia dónde va el viento para poder, ¿cierto?, levantar o bajar los hornos. ¿Y qué significaba esa inversión? Que nosotros íbamos a salir de la palestra. Ese proyecto es una gran campana que iba a succionar todos estos gases, digamos, fugitivos, que son los gases terciarios, ¿ya? Y que eso iba a permitir que nosotros siguiéramos trabajando y operando con mayor normalidad y con mayor seguridad. Ese es el proyecto que nosotros estábamos pidiendo, pero como no hay ni una intención de levantar nuestro país, ni una intención de levantar las comunas, porque hoy día la comuna va a caer, y va a caer con una depresión económica importante. Hay jóvenes estudiando que les paga de División Ventana, les paga los estudios en la Universidad de Santa María, que son jóvenes que no tienen ni una posibilidad de llegar a la universidad.
eso es como ejemplo de un montón de apoyo a la comunidad que existe dentro de la división y que hoy día todo esto va a quedar a la suerte de Dios y que no sabemos qué va a suceder porque va a ser imposible con la mitad de las personas hacer todos estos apoyos que se hacen a la comuna. Ok. Oye, mira, y entrando a otro, porque ayer en la tele hubo una entrevista a Giorgio Jackson, en el cual se jactó de su gran gestión de gobierno, de haber llegado a acuerdo con los trabajadores, gracias a la gestión maravillosa que tienen los chicos millennials. Yo les digo los niñoínos porque son verdaderos niñitos, un poquito leve. Entonces, ese acuerdo que se generó, ¿te tocó participar o no pudiste participar? ¿Y qué es lo que viene ahora? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué Mira, significa el acuerdo? A ver, nosotros después de todo esto, la federación nos apoyó, ¿ya? Y al apoyarnos, ¿cierto? Hicimos una reunión de presidente varias veces y ante este temor de que las demás fundiciones seguían, porque ahí no había nada claro, nada, no, solamente el cierre de ventanas y ni una información más. Nosotros empezamos a encender la alarma. Bueno, se decidió un paro para que, porque la empresa no quiso escuchar nada y el gobierno menos, y nunca van a cambiar, ¿cierto?, la posición porque el presidente la tiró y porque nunca se va a desistir ni nunca se va a echar para atrás, porque el presidente nunca se echa para atrás, y Codelco también hizo lo suyo por medio de don Máximo Pacheco, ¿ya? Efectivamente se llevó al paro. Y llevábamos un día en paro y tengo que decir que algunos dirigentes de la división teniente se bajaron y nos dejaron votados. Y al dejarnos votados, nosotros no podíamos seguir permitiendo que nuestra gente corriera peligro de que las despidieran porque ya llevaban al segundo día de ausencia y eso significaba un despido automático. O sea, ¿nos traicionaron? Sí, nos traicionaron. Éramos una división para ellos chica, teniente nunca tiene problemas, por lo tanto, esa cuenta hay que después pedírsela a los que se descolgaron y el por qué lo hicieron. Pero nosotros tampoco podíamos dejar que nuestra gente se sufriera, digamos, las penas del infierno después o las persecuciones, porque nosotros tomamos la decisión de hacer un paro. Lamentablemente, si esto hubiese seguido, te prometo que habríamos hecho algo diferente, pero no fue, y eso significó que nosotros vamos a tener que trabajar solos. ¿A qué se comprometió el gobierno? A hacer una mesa tripartita para trabajar en la nueva ley 19.993, que nosotros no estamos de acuerdo, pero tampoco podemos alejarnos ni podemos no trabajar en ese proceso. Y lo que nosotros queremos lograr, si el Parlamento llega a eliminar esa ley, espero que no, pero si llega a eliminar esa ley, tener una ley que a nosotros como División Ventana nos dé viabilidad, ¿cierto? Y no aminorar los puestos de trabajo, sino que al contrario tratar de buscar otra alternativa para poder tener a la comuna con movimiento, con economía, ¿cierto? Y con apoyo, porque desaparece la fundición, desaparece la mitad más del corazón de la División Ventana, si hay que decirlo, si la fundición es lo que te lleva, porque ahí tú tienes la planta de oxígeno, la planta de ácido, son dos grandes plantas con muchas personas y que no es menor, ¿cierto?, el descalabro económico que va a quedar al interior como al exterior, que son las comunas. Ahí difícilmente el alcalde de Puchuncaví se va a hacer cargo, que fue uno de los que nos sacó la mugre durante mucho tiempo, que se haga cargo, ¿cierto?, de toda la problemática de cesantía que se va a producir en el área. Y hay que decirlo, yo ya a esta altura ya no tengo temor de decir lo que sucede y quienes se han portado con nosotros, y porque nosotros exigimos y le vamos a exigir al gobierno que nos muestre la documentación, que porque nosotros estábamos siendo los responsables de las intoxicaciones porque no existe ningún documento de aquello, ninguno, y el informe de Contraloría lo avala. Así Sí. que eso es como para explicarle el qué sucedió. Duele cuando te dicen cosas que no son, pero con convicción yo creo que seguir insistiendo y gritándole a los siete vientos
de nuestra inocencia de esas acusaciones y que siempre lo he dicho, nunca he dejado de decir que Codelco Ventana o Enami Ventanas contaminó por mucho tiempo, pero así como lo hicimos nosotros, lo hicieron todas las empresas del país. Sí, antes que salieran las normas y se empezara a fiscalizar un poco más, efectivamente fue así. Oye, entonces al final la negociación fue la negociación que entiendo que participó solamente la federación, ¿no es cierto? Ustedes también, Sí, ¿no? sí, no, nosotros no participamos en ella, pero ¿sabes qué? Fue tan tremendo, fue tan terrible correr para llegar, ni siquiera, eso para mí no es negociación, ¿ah? Eso para mí es una conversación que tiene que tener pies y cabeza, porque hoy día te dicen vamos a potenciar la refinería, vamos a comprar un horno scrap, ¿cuándo? No lo sé. ¿Cuánto vas a ampliar la refinería si es que la amplías? Tampoco lo sabemos. ¿Y por cuánto tiempo en la capitalización que Codelco se compromete que el 30% de entregarle a las demás fundiciones? Y si es por 1, 2 años, 3 años, no es nada. Al fin y al cabo... Pero al final la función sigue operando, ¿o no sigue operando? No está todavía funcionando porque está en espera el nuevo plan operacional. Si mira, en el nuevo plan operacional nosotros vamos a seguir cumpliendo con más restricciones como lo hemos hecho hasta ahora. Si nosotros estábamos cumpliendo a cabalidad, nosotros bajamos la fusión, bajamos de 400.000 toneladas a 365.000, pero por esa no inversión solamente estamos perdiendo por la no inversión, pero sí van a tener cerca de 500 millones de dólares, y yo creo que más, para cerrar esta división. Y la voluntad no existe. Pero una vez presentado ese plan operacional, ¿va a seguir funcionando la plazo por ley, ¿Sabes por, cuál es? sí, por ley tiene que seguir. Es que está la ley 19.993 es la que nos protege de seguir funcionando como fundición. Y si la ley no es eliminada, Codelco tiene la obligación de invertir para nosotros seguir cumpliendo con el decreto supremo. Ok, entonces lo que va a tratar de hacer el gobierno es ir al Congreso y hacerle un jaque mate a los diputados para decirle ustedes solo Es que en eso están. Nosotros nos reunimos con un par de diputados el fin de semana, no hemos parado, no hemos descansado, nada. Y ellos dijeron que el señor Pacheco les envió una carta invitándolos a eliminar la ley 19.993, y esto fue junto con avisar que cerraba la división Ventana, claro, la fundición. Claro. Y los Por políticos al final se mueven digamos, por decirlo una palabra muy moderna, por el marketing que le puede generar, si le genera voto o no le genera voto, se miden por el interés. Entonces, claro, ahora el gobierno tiene que ir con los diputados a exigir que cambien la ley, ¿ya? Así es. Y si no lo cambian, los van a acusar, ustedes son los diputados que asesinan el medio ambiente, intoxican hacen la extracción. Claro. Pero es importante que ellos sepan, así como ustedes están, yo no sé qué opiniones están teniendo hoy día, que sepan que la división Ventana ha estado sin funcionar desde el 6 de junio y las intoxicaciones aumentaron de una manera brutal durante ese tiempo en Quintero. ¿Alguien se ha preocupado de ir a ver qué está respirando la gente? Nadie. No les interesa. Les interesa cerrar Ventana a como dé lugar y sin tener un respaldo y un sustento como corresponde. Sería si como eso está pasando. Claro, sería como un triunfo político y sería un triunfo de su aparente medioambientalismo, ¿ah? Que le gusta tanto pregonar del cuidado del medio ambiente. Oye, mira, me parece súper interesante lo que va a pasar. Entonces, ustedes, bueno, se vieron en la obligación de acogerse a este acuerdo, que no lo hicieron ustedes, que se lo hicieron. Y ese acuerdo básicamente consiste en sentarse en la mesa a conversar, un plan de cierre, ese tipo de cosas. Claro. Pero ustedes, en el fondo paralelo, seguían peleándola con los diputados y senadores. Sí. No es posible que aparezcan, yo lo digo así en el aire, algunos dirigentes del
comunidad, que no tengan, que vivan ahí, que digan, oye, es que nosotros no queremos, porque al final esta cuestión es mucho venta de pomada también, po, ¿cachai? O sea, estos cierres y efectivamente, pues se van a quedar las fundiciones, la hidroeléctrica, o sea, las termoeléctricas que están al lado, más todos los otros contaminantes. Al final el problema no se va a solucionar, po. No, nunca, nunca, nunca. Es Sí, posible, mira, y es ¿ah? posible la comunidad, que es la que le interesa tener las fuentes, obviamente a la comunidad le interesan dos cosas, que no se contaminen y que no haya intoxicaciones y tener las fuentes laborales. Claro. Obviamente. Pero, No, ¿sabes cómo se soluciona eso? uh-huh. Con inversión. Sí, Si por supuesto. Codel tiene para hacer inversión, si Uh-huh. tuvo para construir para remodelar un edificio, tuvo 35 millones de dólares. O sea, y te estoy pidiendo 50 para vivir. ¿No te parece rara la cosa? ¿No te parece que existen algunas fundiciones que estén haciendo en el otro lado del mundo que no tienen concentrado? ¿De dónde van a sacar los concentrados? Sí, efectivamente. Pero o sea, yo comparto contigo casi el tema es que, por ejemplo, yo que vivo en La Serena, en realidad, si está contaminado tu cabina, puedo dar mi opinión y puedo decir que terrible, que están gases y se contamina. Pero al final, los que tienen que dar la opinión y la voz es la gente que vive en la comunidad. La comunidad puede exigir lo mismo que están exigiendo ustedes, ¿sabes? Que nosotros no queremos el cierre, queremos que ustedes metan la campana y además realicen las otras cosas. Pero pareciera que la comunidad no tiene capacidad de organización y estos alcaldes, no sé. Por eso te preguntaba, porque yo sé que tú también vives ahí, muchos trabajadores, habitantes de ahí, o sea, teóricamente la misma contaminación que sufren los habitantes. Claro. Claro, mira, mira, hay el alcalde Quintero que fue como valiente porque aquí, pucha, hay que ser valiente para lanzarse. Bueno, lo bueno, por un lado, es que él no se va a volver a postular, por lo tanto, a ver, no lo hace con un interés, digamos, de seguir siendo alcalde. Pero él dijo que efectivamente, ¿por qué tenía que pagar el costo los trabajadores y la comunidad por el cierre de esta división? ¿Cierto? Y que es evidente, y ellos tienen que hacerse cargo, son ellos los que también tienen que hacer su pega en ese sentido, porque muchas veces cuando tú defiendes tu puesto laboral, nosotros siempre estamos pidiendo vivir en un ambiente libre de contaminación, pero también los puestos de trabajo, mira, si yo creo que si hubiese sido una gente ya tranquila, pausada, así total a los 300 viejos nuestros los van a mejorar, los van a trasladar, con todo lo que significa el dolor de sacar a la gente de la región, ¿cierto? Ok, tranquila. Pero resulta que hay mucha más gente que va a ser afectada, la comunidad va a ser afectada y nadie se va a preocupar de ellos. Si ellos se van a ver golpeados cuando esto ya esté hecho y cuando conforme vaya pasando el tiempo. Y no son 5 años por si acaso, son en 2 años. Porque en 2 años van a pagar todo y el resto es para desmantelar la fundición. Y que después, créeme, saquen cuenta, va a llegar otra empresa privada a venderles lo mejor de lo mejor y van a construir algo bonito, pero privada. Oye, ya pase acá el loncho, yo te agradezco, Andrea, porque creo que tenéis que seguir dando la lucha y nosotros, digamos, por lo menos yo, encuentro que fue una medida absolutamente fuera de lugar, fuera de época, extemporánea, marquetera e inmadura. Y no creo que haya venido directamente la idea desde los Codelcos, sino yo creo que viene la idea del gobierno para poder cumplir con su premisa que ellos son los niños ecologistas de este país y que van a cuidar el planeta. Y en esa cuidad del planeta les importa un pucho si la gente se queda con pega, etcétera. Yo te doy las gracias y le vamos a dar la pasada a Carloncho para que te haga algunas preguntas que yo creo que ha estado preguntando. Muchas gracias. Vale. Oye, Andreita, Libertario, que está presente acá, me hace la siguiente, que te consulte lo siguiente. ¿Qué comentario tienes sobre utilidades negativas desde el 2009? Menos 50 millones de dólares de pérdidas anuales aproximadamente. Pero por supuesto que tenemos pérdida, pues yo le pregunto,
si sabes si somos la única fundición que pierde. Las fundiciones de Codelco pierden 3 fundiciones, por supuesto, porque somos fomento, y al ser fomento, obviamente tú no tienes la capacidad para tener las ganancias, pero también decir que cuando, no sé si estaba la persona ahí cuando yo dije que cuando éramos Enami teníamos números azules y que éramos de un costo de 430 millones de dólares. Apenas nos compró Codelco, de inmediato nos revalorizaron en 900 millones de dólares. Con eso les respondo todas las preguntas. Y que los cargos de tratamiento, claro que son altos, pero también los contratos leoninos que tiene la división Ventana también son sumamente altos. Créeme que si nos dejaran y la opinión a nosotros los trabajadores que conocemos un poco más, ¿cierto? Podemos hacer de mejor manera que nuestra división sea viable, y este año vamos a tener números azules por la venta del ácido que tampoco se había considerado. Claro, déjame complementarte eso para Libertario. Mira, esta fundición se cambió desde las manos de Enami a las manos de Codelco por un problema financiero. Durante toda su ejecución en Enami no perdía plata. A pesar que las plantas de Enami tienen el siguiente problema, que procesan minerales de terceros, ¿ya? Todos los pequeños mineros, entonces tienen una acción de fomento, etcétera. Pero estaba siempre el estándar de remuneraciones de Enami, el estándar de costo de Enami es, yo te digo, 1/3 del de Codelco. 1/3. Y yo lo veo en los contratos que uno trata de licitar en Enami, que tenéis que ajustar y tenéis menos remuneración, etc. Entonces, cuando se pasa Ventana a Codelco, obviamente le van a subir los costos. Y le subieron los costos. Y ese es el problema, o sea, no sé si es el problema, pero ese es el hecho. Y esto se pasó el año 2006, 2005, sí, mira, como te digo, se les acaba la tesis, se les cae la tesis medioambiental en contra nuestra, y hoy día van a atacar por la parte económica, y que créeme, que hay tanta jefatura ahí, tanto gerencia, que no es necesario para la cantidad de gente que somos. Cuando éramos NAMI éramos 1.300, había un puro gerente y 3 superintendentes y el resto normales. ¿Te fijas? Los que hacíamos los informes cototo éramos nosotros, los roles B. Yo trabajaba en contabilidad, yo también trabajé en el área de costo, recorrí mi empresa por toda la área, por lo tanto, éramos bastante también habilosos, pero de repente llegó Codelco con roles diferentes y ahí nos hizo la separación y nos trataron muy mal como Enami, ¿no? Hasta casi nos prohibieron decir la palabra Enami a ese nivel. Así que fuimos maltratados desde un principio. Dale, Carloncho. Esperemos un poco, que estoy buscando aquí. Y aquí yo soy más o menos víctima de encima. Llegar a cierta edad ocasiona algunos problemas. Oye, me hacen la siguiente consulta. Marcela dice, quiere saber sobre la salud mental de la familia en estos momentos, después de haber pasado por pandemia y ahora en cierre de ventana. Sabes que gracias, le agradezco enormemente esa pregunta. En serio me llega y me emociona también, porque la hemos pasado tan mal. Nosotros no hemos dejado de ir a trabajar en pandemia, hay que decirlo. Nunca dejamos de producir, con todo lo que significaba. Habían áreas enteras en ese tiempo que se contagiaban todos por fuera, pero yo tenía viejos que vivieron 24 horas acá dentro de la división y que nunca faltamos y que nunca dijimos no puedo por la pandemia. Esa es una. La otra es volver, ¿cierto?, a tratar de vivir un poco más a la normalidad, y te encuentras con este golpe fuerte, que es muy fuerte. Tenemos compañeros de trabajo, varones, que se la han llorado todas, y hemos llorado juntos por la impotencia y el descalabro inhumano que han tenido, porque hoy día nuestros viejos trabajan en áreas muy, muy complicadas, muy peligrosas, y esto no es jaja venir a trabajar a una división. Viejos que les salpica un poco de cobre, olvídate, les quema la piel, se queman ellos, el ácido les salpica una gota en su cara, se queman su cara, se queman su piel. Te fijas, tengo viejos que recorren la división 24/7, están mal, están muy mal psicológicamente, muy mal.
y la empresa hoy día está apurada en armar las mesas de cierre, de conversación. Aparte de estar en esa forma psicológica, llegar a tu casa y decir, chuta, ¿seré yo acaso? ¿Seré yo el que me tenga que ir? ¿O el que me tenga que ir trasladado? ¿O el que me van a indemnizar? Porque si me indemniza, ¿qué voy a hacer acá? En una edad de 50, 55 años, estamos en promedio. Hay jóvenes que ellos fácilmente, pero psicológicamente estamos muy, muy mal. Pucha, qué mal, qué mal. Oye, Eduardo quería hacer una pregunta, al parecer. Eduardo. Parece que se Dale, arrepintió. dale la palabra a alguien aparte, o no sé si quieren mandar. Sí, Pedro, Pedro, Pedro quiere hacer una pregunta. Marcela me está solicitando micrófono, así que Ya, puedo dar ahí espacio va, a Marcela. Disculpa, Carlucho. ahí va. Ahí está dado el micrófono ya, Marcela. Hola, hola. Dale, Marcelita. Primero saludarla, a Andrea, darle las gracias por lo que nos está contando, porque la verdad es que con los medios uno no se puede enterar de lo que está pasando realmente. O sea, eso es imposible. O sea, tú no nos das tu testimonio y nosotros no sabemos nada. Y bueno, yo envié la pregunta a Carloncho, esto de la salud mental, que me imagino que deben estar pasando momentos muy difíciles. Yo también pertenezco a la familia minera, entonces entiendo perfectamente que están viviendo un tremendo duelo, ¿no? Y es complicadísimo para todos. Así que les mando un gran, gran abrazo. Muchas gracias. Se agradece de corazón el cariño, la verdad, y me interesa mucho que la gente sepa la verdad, que tengan la información amplia, porque en los canales de televisión, ¿a quiénes han invitado? A mí me llevaron por suerte un ratito a Chilevisión, perdona, digo bien, y tuve el espacio de hablar poco, pero el resto de los canales, todos de los que quieren cerrar la división Ventana y solamente tienen la voz de ellos. Y estos programas que ustedes tienen los agradezco enormemente porque he podido explicar, ¿cierto?, en detalle nuestra situación y espero por lo menos en una persona haber cambiado la percepción de lo que somos como División Ventana. Importantísimo tu aporte, Andrea. Muchas gracias. Pau y Pedro, necesito que te desconectes y vuelvas a conectar porque no me deja darte micrófono el software. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Carloncho, Cristóbal, Eduardo, Kurt y sobre todo a Andrea y a toda la sala. Mi intervención no es pregunta, sino que agradecer al equipo completo por esta tremenda invitada y de paso agradecer, Andrea, porque eres valiente. Eres valiente, se nota tu trabajo cuando comenzaste a hablar desde el comienzo, cómo partió. Cuando las personas tienen esta cosquillita de lo social, se nota. Y primero, bueno, como lo señalaba, agradecer lo valiente que estés acá esta noche con nosotros, contándonos la verdad de la milanesa, como se dice, porque lamentablemente, como bien señalaba mi antecesora, por los medios uno no se entera completamente. Efectivamente te vi, no sé, con suerte fue 1 minuto 20 segundos y conocer toda la historia uno puede tener y mantener tal vez su posición ecológica, no ecológica, un poco más social, pensando en las personas, en su conjunto también, pero la valentía y el trabajo que hay detrás, agradecerles y enviarles mucha fuerza porque sé que la van a necesitar. Eso es todo, muchachos. Muchas, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, lo recibo con mucha humildad, de verdad, así, se agradece. Gracias, Pau, por tu aporte. ¿Alguien más quiere hacer una consulta, Pedro? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, Andrea, Pedrito, ¿qué buenas tal? noches, ¿cómo está usted? Hola, Carloncho, Hola, gracias buenas por darme la noches. palabra. Andrea, mira, consultas breves. Tú comentabas de que, y entiendo yo, y además entiendo por ahí que lo escuché y lo leí. A ver, las reparaciones, el arreglo o las innovaciones que hay que hacer en ventanas para dejarla plenamente operativa y cumpliendo con toda la normativa, entiendo que son alrededor de 55 millones de dólares. ¿Es así o no? A ver, esos 50 millones de dólares, o ya agreguémosle un poquito más, Ajá. Es para seguir cumpliendo la Con la normativa. normativa, pero por eso queda Claro, operativa y cumpliendo la normativa, ¿verdad? o sea, de mejor manera, porque nosotros la cumplimos, Ya, pero para cumplirla de mejor manera ok, y poder seguir fusionando las 400.000 toneladas con las que estamos nosotros, ya, eso, y que la comunidad no siga siendo afectada con las emanaciones ya, de los gases positivos. ok, Eso es. perfecto. Ahora, la relocalización o reubicación de los trabajadores de ventana, de todo el personal a cargo, el que trabaja ahí en ventana, si RACE definitivamente, que esa es la idea de este gobierno, cuesta más de 500 millones de dólares. ¿Eso es así? Sí. A Ya, o ver, sea, es más que relocalización, no es así, es el cierre, es decir, el cierre de la fundición, ¿qué significa? Ya, sacar a la gente el o desarme completo de todo. indemnizarla, o indemnizarla, y además de eso, tienen que limpiar el Sí, área, tienen así que es. sacar toda, y eso es lo que cuesta, digamos, O sea, pero mira, el cierre total de ventanas el sacar las instalaciones y limpiar todo, etcétera, cuesta más de 500 millones de dólares, ¿verdad? O sea, es lo 10 veces más de lo que claro, cuesta hoy día invertir en hacer ciertas correcciones e innovaciones para que esta cosa siga operativa. No me mira qué cuadra. lindo, sí, qué lindo sería nuestro país, fíjate que nos den la plata para la inversión y No, por supuesto. apoyar a la comuna con lucas, esto No, está es un bien, está presupuesto de bien. 10 años, Oye, ¿te y fijas? otra cosa, a ver, el cierre de ventanas significa de que va a haber una disminución de la producción de cobre puro de 99,9%, que va a haber una disminución de 420 toneladas anuales, ¿verdad? Claro, pues ahora no sabemos No, quién la va a procesar, 420. Y 400, claramente me parece que no hay capacidad para procesarla. Ahora, no hay, ninguna parte. ya, perfecto. Por otro lado, se tiene claro de que el concentrado de cobre de este país está fugando de una forma impresionante, se está evadiendo impuestos por un lado y se está sacando material precioso, que son estos materiales que vienen conexos o anexos al cobre propiamente tal, con los concentrados de cobre que se están llevando fuera del país, se están procesando afuera, por lo tanto este país está dejando de percibir los ingresos que corresponde por el oro, platino, níquel, plata y todos esos metales preciosos que yo entiendo que se extraen con estos concentrados de cobre que se sacan fuera del país y prácticamente se regalan. Así es. Entonces, para producir esas 420.000 toneladas de cobre, no sé cuánto concentrado de cobre se requiere, pero todo ese concentrado de cobre que se requiere, yo soy ignorante, imagino ya 4 veces, te ando una cifra tonta. Eso entonces va a incrementar las arcas de quienes fueran a hacer el negocio del mundo con este material que nosotros estamos regalando y por el cual no estamos cobrando nada, no estamos ganando nada y estamos además dejando de percibir, ¿cómo se llama?, impuestos y todas las utilidades que eso corresponda. O sea, hay un negocio tremendo para alguien acá. Me parece que son los chinos y los alemanes. Impresionante, ¿ah? Eso está Así es. claro también. Eso creo que todo el mundo lo sabe. Hay que decir las cosas como son. Fíjate que yo delante en otro espacio hice una pequeña acotación, algo que me llamó mucho la atención. Y creo que a ti te va a servir, perdón, a usted, Andrea, le va a servir. Dígame, no Que será problema. ya, mira, fíjate que hablemos de una cosa, y súper breve, de la central termoeléctrica Campiche, que es una central termoeléctrica porque funciona en base a carbón. Esta central, que es de AES-Gener, ¿cierto? Se inició la construcción el año 2008, ¿ya? Y eso fue con un permiso por parte de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso. Eso lo dije antes, pero lo voy a repetir.
A fines de ese año, del 2008, el Consejo Ecológico de Puchuncaví interpuso un recurso de protección por irregularidades en el plano regulador, ya que el uso del suelo del plan regulador no permitía instalaciones industriales. Exactamente. Ya, luego, eso en junio del 2009, en el gobierno de la señora Bachelet, la Así Corte de es. Apelaciones de Valparaíso, y posteriormente esto se ratificó por la Corte Suprema, declararon ilegal la autorización dada al funcionamiento de la Así central a carbón. O Así es. sea, esa central estaba medio construida, no podía seguir construyéndose y debía ser desalmada y sacada, ¿verdad? Pues bien, el 2009, y casualmente en una fecha tan interesante, el 31 de diciembre, y perdón la expresión, perdón, Andrea, bueno, todos los buenos Sí. están celebrando, 31 de diciembre, la señora Sí. Bachelet firmó un decreto supremo, ¿cierto? Sobre la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que adecuando, o sea, modificando la utilización de suelos para que ese proyecto que no cumplía, a partir de ese instante, cumpliera, ¿cierto?, la aprobación ambiental y así se pasara por alto la resolución de la Corte Suprema. Por lo Así es. tanto, a partir del 31 de diciembre del año 2009, o sea, del 1 de enero, están todos enfiestados. Entonces esta central Campiche pasó a ser una central absolutamente legal y cumpliendo todas las formalidades, y desde ahí que empezó a contaminar. En Así ese es. tiempo, la ministra de Medio Ambiente, recién creado el Ministerio de Medio Ambiente, la floreciente ministra es casualmente Ana Lía Uriarte, la gran amiga de la señora Bachelet, que hoy día es la jefa de gabinete de la ministra Siches. Exactamente. Grandes casualidades de la vida. Y naturalmente la presidenta era la señora Bachelet, que casualmente llegó a este país o ya se empezó a acercar hace un poquito tiempo atrás. Esas son las casualidades de la vida, Andrea, que a mí la verdad que me molestan enormemente, y donde yo veo que aquí, y me va a perdonar mi amigo libertario, no sé quién era que hablaba, esto no tiene que ver con un deseo, creo yo, es mi parecer muy personal y particular, por cierto, no creo que tenga que ver con esas ganas de proteger el medio ambiente, de los jóvenes soñadores que están hoy día gobernando, sino que simple, lisa y llanamente tiene que ver con plata, con mucha plata. Alguien, creo yo, puso en la mesa mucha plata, porque Gracias. por lo que estuve leyendo por ahí, es mucho el dinero que afuera cuesta ese material concentrado. Así es. Gracias, Eso quería Pedrito. aportar. Gracias. Gracias, Pedro. Es así. Todo es verdad lo que dijo el señor. Oye, Andrea, le quiero hacer una pregunta que me están formulando. Yo sé que, y te felicito por aquello, tú no perteneces a ningún partido político, No. ¿cierto? Te felicito por eso, porque hoy en día todo lo que se refiere a sindicato está demasiado politizado y que está generando muchos problemas. Bueno, eh, se supone que el 4 de septiembre, ¿cierto? Tenemos una votación, ¿cierto? Apruebo o rechazo, lo que todos ya sabemos. Y Sandra hace la siguiente pregunta. Si mantienes tu llamado a votar rechazo, ¿y qué es lo que se ve entre tus colaboradores? Mira, yo tengo mi pensamiento, como todo el mundo. Yo ese día voté rechazo derechamente, con la rabia, con la impotencia, rechazo y no voy a cambiar mi forma de pensar, rechazo a toda la injusticia, a toda la mentira, a la no productividad, a la cesantía, a la forma que nos han tratado. Yo grité rechazo, sí, de todas maneras, y quiero aclarar ese tema, ¿ya? Yo no quiero politizar esto, no quiero No, ensuciarlo, por supuesto, por supuesto. no quiero, pero sí desde el fondo de mi ser salió un rechazo brutal, y es a todo lo que nos estaba pasando,
y estas personas que hoy día tienen en sus manos el gobierno, que pudiendo haber hecho algo bien hecho como corresponde, ganarse el respeto de los chilenos y de las chilenas, no lo quieren hacer, no lo quieren hacer. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo la verdad no quiero saber. Yo necesito, me importa mucho, como les decía, que ustedes sepan cuál es la realidad y cuál es la Por verdad. supuesto, por supuesto. El Mercurio, un diario por ahí me entrevistó y me pone así como irónicamente que yo era de bajo perfil, sí, y que pone ahí, no se le nota, poco menos, no se le nota después de todo lo que dije. Pero yo creo que cuando a ti te tocan la hebra fina, te sacan de tu ser o te sacan tu ser, uno grita y va a gritar siempre desde el dolor, desde la impotencia y del sentimiento que a mí en lo personal me lleva todo esto. Por lo tanto, si tengo que gritar, voy a gritar. Si tengo que llorar, voy a llorar. He llorado, sí, se me han caído mucho las lágrimas por la impotencia. Yo creo que eso me hace ser lo que soy hoy día y que creo que hay que seguir gritando la verdad al país y espero que no nos destruyan nuestro país. Insisto, somos millonarios, tenemos una riqueza invaluable en nuestro país y que hoy día se la quieren llevar a cualquier parte para que otros la aprovechen y no nosotros. Te pasaste. Yo, por ejemplo, a mí me causa mucha admiración tu pensamiento. Por ahí leí que un compañero tuyo decía que era muy conciliadora, pero a la vez eras bastante dura en tus apreciaciones. Y me parece correcto, desde ese punto de vista, no politizar este asunto. Si tú te fijas acá en este espacio, nosotros, cada cual tendrá su idea cuando llegue el momento de pronunciarse y todo lo demás, pero aquí lo que más nos interesa es el bien común. Ahora Eso. te voy a dejar con Claudio, que te va a hacer una consulta, ojalá lo más breve posible, para que nuestra invitada también se agota ha hablado hasta por si acaso, ha contado todo. Dale, Claudito. Hola Andrea, ¿cómo te va? Gusto Hola. saludarte, gusto saludar a la sala. Yo soy Claudio, el políticamente incorrecto para hacer preguntas. Me parece que yo te vi en una entrevista en Canal Megavisión, donde una periodista a mediodía no te dejó hablar prácticamente. Yo no la dejé hablar. Sí, estuvieron ahí, que suene, por lo tanto, me permito hacerte una pregunta con la pasión que hablaste ese día, la verdad que me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto el paro que tomaron en forma que iban a dar un paro nacional. Y te quiero hacer la pregunta políticamente incorrecta que no nace. Y por favor, si no me la quieres contestar, no me la contestes. Dígame nomás. ¿Hubo algo que impidió que este paro nacional no siguiera adelante? Me explico. ¿Alguna amenaza? ¿Algún incentivo económico? ¿O alguna conversación, alguna promesa que a ti te bajó esa fuerza que te vi un día antes, que el paro nacional no iba? Y quiero que, por favor, si no me quieres contestar, dime, no te voy a contestar y yo me quedo clarísimo, pero dime, ¿hubo incentivo económico para que parara lo que había tanta pasión y la verdad que para mí, como siempre lo he dicho, un ciudadano a pie, me impresionó y era algo que yo siempre he querido hacer con los periodistas y tú lo hiciste, por eso te digo, ¿hubo algo o se intentó hacer algo? Porque no entiendo cómo algo que se prendió tanto se apagara tan rápido. Y con las palabras de tu compañero, déjame leer cómo se llama, el dirigente Peña, ese llamado que hace al gobierno en donde dice que si los mineros no saben gobernar, o sea, si el gobierno no saben gobernar, lo harán ellos. ¿Me puedes dar alguna respuesta al respecto? Sí, por supuesto, no tengo ni un problema. Perdón, y con esto termino. Y todos ¿Sí? somos maduros, somos grandes y entendemos y sabemos que todo esto, cuando atrás está el Estado, está el gobierno, siempre hay juegos sucios. Así que cualquier cosa no nos va a sorprender. Entonces, pero sería interesante saberlo, por lo menos de mi parte, para escribirlo en mi diario de vida. ¿Ya?
Sí, no, por supuesto, y yo lo dije desde al principio, no sé si estaba escuchándome. No, yo no estaba escuchando. Ya, nosotros somos una división chica, ya, eso para ponerlo en contexto versus el resto de las grandes divisiones. A nosotros nos traicionaron, se bajaron los dirigentes de la división más grande, que es de teniente. Teniente, hay un par de dirigentes, varios, no un par, varios, se bajaron del movimiento. Al bajarse ellos, al dejar subir los buses en donde ellos estaban haciendo bloqueo, nos mató el paro. Al subir gente a trabajar, a nosotros de inmediato nos obligaba a correr a decirle a nuestra gente que bajaran el paro. Esa mañana, a mí me llamaron a las 5 de la mañana porque yo no dormí durante todo ese proceso. Durante 2 semanas nosotros estábamos cumplimos 3 sin dormir, 3 semanas. Me llamaron de teniente a las 4:30 de la mañana y me dijeron, presidenta, acá en teniente están dejando pasar los buses. Por lo tanto, cuando tú empiezas a recibir esas llamadas, tú empiezas a preguntar al norte, ¿qué pasó? Nada, Andreita, aquí está todo, estamos todos aquí, pero al pie del cañón, nadie ha entrado y algunos se arrancaron por el lado, pero nosotros estamos, perfecto. Andina, Andrea, estamos acá, la gente se quedó arriba, la gente quedó arriba encerrada, por si acaso, pero no pudieron hacer cambios de turno, por lo tanto estaban bloqueando ahí algunos dirigentes. Pero cuando en teniente yo llamo a otro dirigente, oye, ¿qué está pasando? Andreita no puede hacer, persona dijo que él se hacía cargo, que le importaba un cuesco y que lo nombraran a él nomás, ¿ya? Cuando a ti se te baja, se te empieza a desgranar el choclo, tú lo primero que tienes que hacer es ir a cuidar tu gente. Y en esa mañana, durante toda la mañana, cuando estaban en negociación, nosotros en Ventana no seguimos al pie del cañón, el norte siguió al pie del cañón, pero la teniente entró a trabajar. Cuando la gran división de Chile de la corporación no te acompaña, créeme que no tienes ningún piso detrás ni por ninguna parte. Sí, claro. Por lo tanto, yo fui a Santiago esa mañana, yo esperé a que salieran de la reunión, a las 3 de la tarde salieron, y yo pregunté qué estaba pasando. Andrea, me dijeron, el paro no, ya se bajó, llegamos a un consenso, mientras firmamos estos documentos, y llegó la prensa, y ahí yo llamé de inmediato por teléfono a mi gente, bajen el paro, que la gente entre, que suelten saquen las cadenas, porque estábamos en una situación súper fuerte y caótica. Nadie entendía nada. Andrea, pero ahora entiendes que a lo mejor en esa negociación, en esa conversación con el teniente, ¿pudo existir algún incentivo económico con otras personas dirigentes con mayor posicionados que tú? Porque tú los conoces. Yo lo ubico, la verdad es que te voy a decir una cosa, no vale ni siquiera la pena hablar de ellos. Yo creo que voy a hablar de mis valores, de mis convicciones, y que bueno que a mi gente no le pasó nada, y que a la gente del norte, a los compañeros y compañeras de trabajo, dirigentes sindicales del norte, tampoco les pasó nada, porque también tratamos de que no les hicieran nada, porque lo hablamos a nivel de gobierno, porque fue legítimo, no era legal, pero era legítimo lo que estábamos haciendo. Pero cuando a ti se te desgrana el choclo y la división que produce y que gana no te acompaña, se te cae, se te baja, el peligro era inminente para nuestra gente, y nuestra gente estaba toda afuera, toda en paro. Hicimos vigilia. Yo me llegaba aquí a las 3, 4 de la mañana, a las 4, ya a las 6 estaba ya en Ventana. Es decir, fue súper fuerte. Yo la noche anterior, cuando me dijeron, Andrés, esta cuestión la van a cerrar, claro, a mí se me cayeron las lágrimas, porque estábamos viendo que nos podían dejar solos, y nos dejaron solos. La gente, algunos dirigentes de teniente bajaron la fuerza, se te baja uno, y créeme que ya hemos pasado por eso, ya vivimos eso en el estallido social, nos engañaron, también salimos a la calle, también nos paramos, y al segundo día, a las 2 de la tarde, la gente tuvo corriendo a entrar, porque si no nos despedían a los 200 y tantos viejos que tenía con 2 días seguidas de inasistencia. Por lo tanto, nosotros como División Ventana, convencidos de que vamos a seguir insistiendo que están cometiendo un error
a cerrar nuestro... No vamos a dejar de pelear, vamos a seguir ahora en la otra líder, digamos, de ir al Congreso, pero eso es lo que pasó para contarle la historia. Andreita, mira, me están cortando aquí para darte las gracias y nada, me quedó claro que el enjuague estuvo en otro lado. Te agradezco mucho, sigue luchando, estamos contigo y nada, puro abrazo. ¿Ya? Muchas gracias. Cuídate mucho. Me cortaron como 10 veces, pero da lo mismo. Cuídate, un abrazo. Mentiroso, es mentiroso. Jimena, ¿quiere hacer alguna pregunta, Jimenita? Le gritó algo. Jimena. Mentira, oye. Ya, tranquilo. Jimena, ¿quiere hacer alguna pregunta? No se cayó. A ver. Se quedó dormida. No se quedó dormida, se cayó. Que lo que pasa es que esta cosa de repente funciona, de repente se cae. Cuesta un mundo poder. A ver, hay una chiquilla acá, Monina Soto, que pregunta si tú sabes si el gobernador, aparte de denunciar eventos contaminantes, dice, no me queda muy claro, no se ve apoyando a la comunidad. No me queda muy claro, pero bueno. No, yo quiero, el señor gobernador se dedicó a sacarnos la mugre y nada más, pues para él el cierre de ventana era también un objetivo para él, aunque diga lo contrario, él sabía y todo su grupo, quienes rodean, sabían que a nosotros nos iban a cerrar. Nosotros nos fuimos a encarar cuando nos acusó en este último tiempo de ser los responsables, le fuimos a pedir explicaciones. No, que en realidad, que no me di cuenta, qué sé yo, pero él sabía que nos iban a cerrar, tenía antes la información, antes, así que una de las personas que se subió arriba del triunfo en contra de la desgracia nuestra nomás, hay que decirlo. Ya. Como tanto, desgraciadamente. Así es. Como tanto. No me acuerdo si le contaste a Kul al comienzo el por qué decidiste tomar este camino del sindicalismo. Porque es muy difícil y bastante raro, digamos. Bueno, hay mujeres que participan en esto, pero en cargos de menor cuantía, ¿cierto? Pero no así como de presidente de algún sindicato determinado y menos en esto de todo lo que tiene que ver con Codelco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te nació ese deseo de participar en esta actividad sindical? La verdad es que, ¿sabes qué? Cuando uno tiene una capa de ser superhéroe y poder ayudar, yo me la quiero poner. Cuando tú tienes medios para poder apoyar a gente, yo me la quiero poner. Yo creo que esta es una de las formas de ayudar a personas, a trabajadores, a trabajadoras, ¿cierto? Sin ningún, nada a cambio, nada, solamente que esa persona cambie de actitud, que esa persona entienda que las cosas se consiguen con trabajo, que esa persona entienda que por ser, que no la voy a defender nunca si hace cosas indebidas, ya, que yo no voy a quemar cartuchos con esas personas que hacen cosas indebidas, al contrario, me las juego hasta el final por gente que se lo merece. Y siento que es un espacio para que tú puedas apoyar de buena manera haciendo cosas y no aprovechándote de aquello, y no, de ninguna manera. Al contrario, yo me siento muy feliz, contenta porque apoyé mucho en el sistema de salud al interior de la empresa, mucho, no permití que llegara una compañía de seguro y que te cobrara un ojo a la cara y te pusiera condiciones, pero sí mantener un sistema de salud interno que yo soy orgullosa de mantener y de pelear por él, y que la gente tenga salud como corresponde. O sea, esas cosas yo creo que más que ir a pelear y a pegarle el combo a alguien, yo creo que es poder ayudar. A lo mejor esta vía que encontré es la que me ayuda
hacer este trabajo, porque en algún momento dije yo me equivoqué de carrera, que soy contadora, Ya, y buena, y yo creo que no sé, fíjate, porque mi padre vio en mí esa aptitud y me puso en un liceo comercial, como vio la aptitud en una hermana, la puso en un liceo técnico y a otro hermano lo puso en un liceo industrial, porque había que buscar algo, pero a lo mejor dije yo, no sé, yo siento que teniendo una capa de poder apoyar a la gente, a mí me lleva a eso, no sé de por qué, no tenía otra forma digamos, de decir que no, ¿no? Entretenido el trabajo igual, entretenido. muy bien. Antes de darle la palabra a Marcela, hay alguien más, Mulán, que me hace una pregunta. Dice, ¿no han pensado demandar al Estado si no hay solución? Y la otra consulta es que si ellos están enterados del informe que hizo un instituto noruego, en la cual indica, entre otros, que no hay claridad que Ventana sea contaminante y que detrás de Ventana está la Fundación Terran, que los ha perseguido bastante. Eso es lo que... Sí, me encantaría tener ese informe, pero sí, pues hay gente grande detrás nuestro y yo me avalo mucho, creo en las instituciones, sobre todo en la Contraloría de la República, donde dice abiertamente, aquí está clarito en el documento, que no es ¿Ya? un resultado de que somos los responsables, pues sí, y claro que dan ganas de demandar a medio mundo, pero para eso tú necesitas más orientación, quizás piensa que en una semana yo me convertí en pública, en una semana sacar todos los conocimientos y que uno tenía ahí nomás y empezar a potenciarlo, y que en el diario oficial, ponte tú, de junio del 2022 del Ministerio de Medio Ambiente dice la ley de marco del cambio climático, y aquí hay un artículo en donde habla de los principios de las políticas en donde nos pasaron a llevar por cualquier parte, en donde no respetaron a las personas, no respetaron nada con la forma de hacer las cosas. Hay harto que hacer, hay harto que, yo digo, y uno tiene que distribuir las energías, y hoy día me alcanza para proteger, insisto, a mi gente. Me encantaría que aparecieran otros personajes que nos pudieran ayudar y apoyar en el tema legal. Por supuesto que me encantaría que llegara gente al lado mío a trabajar, pero estamos así solos, solos contra el mundo, debo decirlo. Ya, Marcelita. Bueno, y quería comentarles que yo creo que Andrea lo debe conocer, el proceso que vivió Chuquicamata, ¿no es cierto?, cuando fue desarmado, y que hay como un retorno, perdón. Y eso fue un proceso de años, y eso que no se iba a cerrar ninguna mina, sino que solamente estaban trasladando a la gente del lugar, ¿no es cierto? Y fue todo un proceso. Entonces yo me imagino que aquí no hubo ni un respeto por las familias, por las esposas, por los niños y por los trabajadores, ¿no es cierto?, en hacer esto tan repentino, esta decisión tan repentina, y sin hacer un proceso, digamos. Entonces, aquí lo mismo que decía la otra persona, si tenemos, ¿no es cierto?, ahora tan de moda los derechos humanos, yo creo que también entra en esa perspectiva de no preocuparse de la salud mental de las personas y de todo lo que significa el sentimiento de desarraigo. Yo no sé si ustedes estarán viendo ese tema, el desarraigo que significaría para toda la gente que vive en este momento en las cercanías de Ventana. Se muteó.
¿Se escucha o no? Yo te escucho. Marcela Lo que pasa es que apagó el micrófono. no, lo que pasa es que yo sentía un retorno, no sé si lo sentían ustedes. Sí, claro, pero Marcela apagó el micrófono, me parece. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Sí, te escuchamos. Andrea. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Ahora sí. Sí, ya. o sea, si ustedes la pregunta es si ustedes han visto, como la otra persona preguntaba lo mismo, ¿no es cierto? Si han pensado en demandar al Estado por todo esto, porque en realidad no se tomaron en cuenta muchos factores, el factor humano no se tomó en cuenta para nada. Sí, pues sí, lo que acabo de decir que en el marco, en la ley marco del cambio climático, en el artículo 2 te habla del estado de las personas, de la vulneración, ¿cierto? De la transparencia, en donde habla del acceso oportuno y adecuado de la información, nada de aquello, de participación, de busca el trato justo de las personas, como así dice, evitar discriminaciones que pueden llevar a determinada política de decisiones, dice que pretenden abordar nada de eso, y esto salió en el Diario Oficial el lunes 13 de junio. Por lo tanto, está fresquito todo esto, está fresquito el informe de Contraloría. Yo no sé en qué se basó hoy día, se basó Codelco y el gobierno para tomar esta decisión tan brutal, no consensuada, no conversada, nada. ¿Ya? Claro, yo creo que ya un poco no saliendo, sino que viendo las prioridades. Hoy día las prioridades son nuestra gente, es darle un soporte psicológico, preocuparnos de ello. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos. Mañana tenemos que empezar la semana derechamente. A ver cómo nos paramos, porque mañana tenemos reunión con el gobierno a trabajar. Y Eso. ojalá les vaya bien. Así es. Gracias, Andrea. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Que levante la mano. Y si no, que solicite el micrófono. Mitch. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, dale oye, nomás. es que lo estoy escuchando hace como 10 minutos, 10 o 15 minutos, la verdad que me interesa el tema, pero llegué tarde, así es que no, la verdad que no sé qué han preguntado, qué no han preguntado y todo eso, pero si es que han hecho la pregunta, bueno, me dirán, pero quizás sostenido como argumento ahí que la fundición, en vez de producir, está en pérdida, digamos. Ahora yo tengo entendido que eso viene por un tema de NAMI que se traspasó, digamos, a Codelco y ya venía con pérdida. No sé si Andrea se puede referir a eso, si es que ya no se refirió, porque como te digo, yo vengo recién pescando el espacio. Gracias. Gracias, Mitch. Está sin micrófono. ¿Ahí me escucho? Ahí sí. Ahora sí. Sí. Me han hecho 2 veces la pregunta, así es que si quieren, le puedo responder. Ustedes me dicen. Dale nomás, pues si ya se incorporó tarde, pero por lo menos el interés está en saber qué es lo que importa, qué es lo que nos interesa que la gente sepa. Eso, aclararles que nosotros no veníamos con pérdida de NAMI, nunca, al contrario, teníamos números azules. Nosotros manteníamos a la Fundición Paipote, a la planta Mata, manteníamos, ¿cierto?, a la planta El Salado y a la Casa Matriz. Y costábamos $400 millones. Cuando Codelco nos compra, y eso está en la memoria por si acaso, en la memoria. Cuando Codelco nos compra, pasamos de inmediato a costar más de $900 millones, y de ahí para adelante nosotros empezamos a ser un problema para Codelco. De ahí para adelante, ¿ya? Somos una empresa de fomento para el pequeño y mediano minero, y también los contratos leoninos que tiene Codelco con el resto del mundo, ¿cierto? Y que no es acorde a nuestra realidad. Aquí es gestión, es pura gestión. Eso es, en resumen. Gracias, Andreita.
Ujú. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta al respecto? Para ir terminando ya y que Andrea pueda descansar. Pobrecita que ya a esta altura. No, pero me importa que pregunten y que sepan. En realidad me importa que tengan la información de nuestra parte. Bueno, eso es lo que nosotros pretendemos como espacio, digamos, al tratar de contactarme contigo, era tener de tu propia voz, ¿cierto? Todo lo que la prensa nos informa o dora, ¿te fijas? Así es. Entonces, Así es. vamos, Bar, Sí. dale nomás. No me diga que se cayó Bar ahora. Hola Andrea, Ahí ¿cómo está. está? Hola Carloncho, Hola. hola a todos. Una pregunta chiquitita, la verdad, Hola. y viene directo, porque me dio mucha vuelta lo que dijo Pedro y lo que dijo Claudio sobre interés económico. Yo soy de los que cree que aquí, yo no soy de los que cree que existió interés ambientalista, ni interés incluso económico. Aquí lo que hubieron, que hay interés económico, digo yo, en favor del Estado, obviamente, para cerrar ventanas. Yo creo que aquí hubo intereses también electorales, eso es lo que primó en Boric, para ganarse a todos estos ecologistas que ven y que tienen muchos prejuicios, muchas veces sin información. Pero Andrea, hubo una reunión con Boric en el extranjero con el primer ministro de Canadá, Sí, Trudeau. eso. Pero Sí. Andrea, no, es que tú te estás riendo, pero yo creo que tú seas franca respecto a lo que te voy a preguntar, que yo creo que tú sabes cuál es la Digan. pregunta. ¿Tú crees que algo tuvo que ver eso? ¿Tú crees que a lo mejor esto de cerrar ventanas pudo haber favorecido a empresas extranjeras y que esa reunión fue clave para cerrar ventanas? Sí, con la mano en el corazón. Sí, yo quiero responder que Freeport McMoran inicia la construcción de una fundición de cobre. ¿Ya? Y en esa viaje que hizo el presidente, se juntó con la vicepresidenta de esta empresa. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo Esa decir? cerveza costó muy caro en Chile. Eso es lo que voy a decir, nada más. Esa cerveza que invitó Así el es. primer ministro canadiense al señor Boric, que sigue siendo tan descarado como el padre. Ya, muchas gracias, Andrea. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Bar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para ir ya finalizando? ¿Nadie más? Ya, nadie más. Bueno, yo quisiera agradecerte, Andrea, que te hayas permitido acompañarnos un ratito y aclarar todas estas dudas que algunos han planteado y que tú nos has contado también y ha servido para tener todo más o menos claro el asunto de todo lo que ha ocurrido, etcétera, etcétera. Así que yo agradezco tu participación acá en el espacio. Esperamos el día de mañana a ver si se producen nuevos cambios o no sé lo que pueda ocurrir. Así es. Poder molestarte, pero ojalá sea para algo positivo y no cosas negativas, ¿cierto? Donde Sí, se note el esfuerzo que tú despliegas en tratar de defender lo que hay muchos que se quieren liderar fácilmente o alguien lo comentó por ahí por hacernos ser simpático para agarrar votos y etcétera, etcétera, para hacerse los lindos, que no piensa más allá o no es más allá de sus propias pestañas. Así que yo agradezco montones la disposición que tú has tenido para nosotros y espero poder estar en contacto contigo el día de mañana con algo más positivo. Gracias, Andreita. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por, yo insisto, con que una de las personas que me escucharon en esta noche me haya cambiado de la percepción que nosotros nos tienen, yo me siento muy satisfecha. Yo creo que el 1 a 1 es muy importante y que ustedes sepan la realidad de lo que estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras de la División Ventana. Así es que agradecía por este espacio cuando quieran. Yo acá estoy disponible y eso, pues, que la vida me cambió de una semana a otra. Sí, mi teléfono está a punto de reventar.
Nunca había tenido tanto WhatsApp ni tantas llamadas, debo decirlo, ya, así es que eso, pues, Yana, a escuchar. Yo creo que siempre cuando tú tienes el respeto con el resto, no me va a molestar la pregunta si me la hacen como corresponde, como la he escuchado, así que no tengan ni un problema en preguntar 10, 15 veces lo mismo, no, yo no tengo ni un problema en responderle exactamente lo mismo, así que agradezco y muy buenas noches por esta invitación. Buenas noches, Andreita, y que tenga un lindo descanso y un mejor mañana. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. A todos los que nos están escuchando en este minuto, el día jueves tenemos otro invitado donde vamos a tratar el tema de la corrupción. Eso como dato para que ustedes sepan desde ya. Gracias, muy amable a todos, muy gentil por la presencia acá en este espacio en el día de hoy. Gracias. Abro espacio aparte.